Capítulo 52, un intercambio de la realeza. A pesar de que era mucho más grande, se detuvo justo antes de embestirme, pero continuó ladrando amenazadoramente a la pared de la cueva. Volviéndome, miré hacia arriba y vi que había un Pokémon que nunca había visto parado en una repisa de la pared de la cueva. Parecía una especie de Pokémon de tipo volador y miré a mi alrededor. ¿Por qué un Pokémon de tipo volador está en una cueva? ¿No prefieren estar al aire libre? Hola. Lo siento mucho si te hemos causado algún problema. ¿Esta es tu casa? Llamé a los Pokémon. Girando su pico hacia mí, el Pokémon extendió sus alas y me maravillé de lo hermoso que era. El Pokémon era principalmente púrpura, pero en el borde de las alas, la cola y el plumaje de la cabeza, el púrpura oscuro se desvanecía en una línea de púrpura más claro y luego terminaba en un hermoso azul claro. Los extremos de sus alas se pellizcaron y luego se ensancharon, pareciendo como si estuviera sosteniendo abanicos al final de sus alas, y el plumaje de su cabeza también se asemejaba vagamente a la forma de un abanico. Observé fascinado cómo el Pokémon saltaba desde la cornisa, batiendo sus alas suavemente, y pronto estaba en el aire y salía volando por la pequeña abertura en el techo de la cueva. Me pregunto qué era ese Pokémon, dije con asombro. Arcanine resopló, golpeando su hocico contra mi espalda y me giré y le sonreí, dándole un gran abrazo. Gracias por protegerme, Arcanine, dije y él ladró felizmente. Si alguno de ustedes vuelve a ver ese Pokémon, hágamelo saber. Quiero escanearlo y ver qué Pokémon es. Piplup me saludó comprendiendo y me reí cuando Mirayon usó una de sus cintas de arena para copiar su gesto. El sol se estaba poniendo antes de que diera por terminado nuestro entrenamiento del día, pero el misterioso Pokémon no había regresado. Después de preparar una comida rápida, jugué algunas rondas de rayuela con mi Pokémon para ayudarnos a relajarnos y luego todos nos preparamos para ir a la cama. Don. Me di la vuelta rápidamente, tratando de identificar dónde estaba y de dónde venía esa voz. Me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo del todo. Por aquí, Don. Mirando a mi alrededor, traté de averiguar qué estaba pasando. Dondequiera que miraba, todo lo que podía ver era un color gris turbio y la voz parecía hacer eco desde múltiples direcciones a la vez. ¿Dónde estás? Le pregunté a la voz, eligiendo una dirección al azar y comenzando a caminar. Sin embargo, el gris persistió y sentí que una pequeña gota de pánico comenzaba a acumularse dentro de mí. Nunca podrás estar conmigo si ni siquiera sabes dónde estás, dijo la voz con ligereza y suspiré, finalmente reconociéndola. Paul, ¿dónde estás? Llamé. Empecé a correr, tratando desesperadamente de salir de la oscuridad y encontrarme donde estaba él. No sirve de nada. Si ni siquiera puedes encontrar la puerta, entonces no tiene sentido que te ayude, dijo la voz de Paul, que ahora sonaba más lejana. Empujé mis manos hacia afuera, tratando desesperadamente de sentir algo en el abrumador gris que me rodeaba. Paul, espera. ¿Qué quieres decir con puerta? No me dejes, por favor. Llamé, corriendo en círculos mientras trataba de encontrar una salida. Patético, la voz de Paul pareció resonar débilmente cuando sentí lágrimas deslizándose por mi rostro mientras trataba desesperadamente de encontrar la salida de la oscuridad. Mis ojos se abrieron mientras suspiraba. Podía sentir un sudor frío corriendo por mi cuello y espalda y rápidamente me senté, ahuecando mi cara entre mis manos y tratando de calmar mi acelerado corazón. Los sueños de estar atrapado me habían estado persiguiendo desde que me secuestraron por error, pero esta era la primera vez que soñaba algo así. Paul nunca me hubiera dejado en una situación así, me dije mientras mis dedos temblaban. Pero el hecho de que Paul no estuviera aquí en este momento no le daba mucha confianza a esa charla de ánimo interior. Después de que pasaron unos minutos y me calmé un poco, salí de mi tienda con cautela, haciendo todo lo posible para no molestar a Mirayon, Piplup y Bombly. Cuando salí de la tienda, sonreí cuando vi que Arcanine estaba durmiendo justo al lado de la tienda, y Bullpix estaba cómodamente acurrucado en su espesa melena de pelaje color crema en la parte posterior de su cuello. Me alejé de puntillas en silencio de la pacífica pareja, me acerqué al charco de agua y metí las manos en él. Me llevé el agua fría a la cara y me lavé el sudor pegajoso mientras recordaba mis recuerdos de Paul. Paul me dejó porque quiere proteger mis sentimientos, no porque no piense que soy lo suficientemente bueno, me dije con firmeza y algo de la inquietud que me había estado agarrando se aligeró. Tomando un respiro para calmarme, caminé de regreso a la tienda y en silencio saqué mi Pokédex.
Dejé que mis Pokémon durmieran un poco más, caminé hacia el área cubierta de hierba de la cueva y apoyé la espalda contra la pared de la cueva mientras miraba la parte específica de Alola de mi Pokédex. Loop Piplup. Al levantar la vista de mi investigación, vi a Piplup asomar la cabeza adormilado fuera de la tienda. Lo saludé con la mano y se acercó como un pato, frotándose los ojos somnoliento mientras se acercaba y se dejaba caer en mi regazo. ¿Dormiste bien?, pregunté en voz baja y él asintió, inclinando la cabeza hacia atrás. Parecía que estaba a punto de volverse a dormir, así que dejé de hablar y le acaricié suavemente la cabeza. Antes de que pudiera quedarse dormido, los primeros rayos del sol brillaron a través del agujero en el techo y Arcanine comenzó a despertarse. Pronto todos estaban despiertos y listos para comenzar el día. Siguiendo el mismo patrón que ayer, practico con Ribombee para la primera función. Sin embargo, hoy nos enfocamos en cómo incorporar su movimiento de Slinglim y debatí si debería mantener el movimiento Strogolbog o reemplazarlo con algo más. Mientras recorríamos todo el baile, estaba casi emocionado cuando una ráfaga de viento, ahora familiar, golpeó el ascensor Fairy Wing. Sin embargo, esta vez estaba listo para eso y pude aterrizar sobre mis pies cuando miré hacia arriba para ver al hermoso Pokémon que estaba una vez más parado en la pared de la cueva. Había decidido anoche que, si volvía a aparecer, lo atraparía y la emoción me llenó al pensarlo. Piplup, usa Ice Beam en ese Pokémon. Apunta sus alas, llamé rápidamente. El tipo volador extendió sus alas con una floritura, pero justo cuando saltó de la cornisa para volar, Piplup disparó un Ice Beam en su ala derecha. Una pequeña capa de hielo lo envolvió y el Pokémon cayó, batiendo vigorosamente su ala descongelada para tratar de mantenerse a flote. Con la esperanza de estar apuntando correctamente, lancé una Pokébola al Pokémon que caía. Respiré aliviado cuando desapareció en la bola el tiempo suficiente para que cayera al suelo sin lastimarse demasiado, pero no me sorprendió cuando salió casi instantáneamente. Usa Bubble Beam, Piplup, le ordené mientras el Pokémon sacudía su ala medio congelada, tratando de quitarse el hielo. Piplup disparó un rayo de agua y burbujas al Pokémon distraído y lo devolvió. Observé con asombro cómo agitaba sus alas en un elegante movimiento circular y un chorro de luz púrpura oscuro salía disparado hacia Piplup. Se tiró al suelo, fallando por poco el ataque cuando el tipo volador aterrizó sobre sus pies de pájaro. Ice Beam otra vez, Piplup. No lo dejes escapar. Desde su posición con el estómago en el suelo, Piplup soltó otro Ice Beam justo cuando el Pokémon comenzaba a despegar del suelo. El movimiento conectó con su estómago y dio un pequeño grito antes de volver a caer al suelo. Una vez más, lancé una Pokébola y contuve la respiración mientras rodaba por el suelo, la banda blanca en el medio de la Pokébola brillaba en rojo. Suspiré aliviado cuando sonó la campanilla, que indicaba una captura exitosa y corrí hacia la Pokébola. Rápidamente lo escaneé en mi Pokédex y parpadeé confundido cuando el Pokédex mostró una imagen de un Pokémon tipo volador rojo y negro llamado Oricorio. Un icono extraño apareció sobre la imagen en la que hice clic y mostró una lista de otros 3 formularios. Después de un momento, llegué al formulario Sensu y una imagen del Pokémon que acababa de atrapar llenó mi pantalla. Leí la entrada con entusiasmo y le mostré a mis otros Pokémon que el Oricorio que atrapamos podía cambiar de forma y escribir si se exponía a néctares especiales. Pues vamos a saludar a nuestro nuevo amigo, dije emocionado y solté a Oricorio. Se materializó frente a mí y me lanzó una mirada antes de darse la vuelta y mirar a mi Pokémon. Hola, Oricorio. Mi nombre es Don y estos son mis Pokémon. Rápidamente presenté a todos a Oricorio y me alegré cuando todos actuaron como si fueran amables ahora que Oricorio era parte de nuestra familia. Soy un coordinador Pokémon y estoy visitando a Alola para poder participar en los combates Luaus. Ya clasifiqué para el torneo y todos nos estamos preparando para eso ahora. ¿Crees que te gustaría ayudarme a ganar el torneo, Oricorio? Realmente me vendría bien alguien tan elegante como tú, dije con sinceridad. Oricorio me había estado mirando con una mirada de desprecio hasta que la llamé graciosa. Sin embargo, ante ese comentario, se enderezó ligeramente y agitó las alas, como si estuviera bailando, y luego me miró pensativamente. ¿Te gusta bailar?, le pregunté emocionado a Oricorio. Me miró durante varios segundos antes de darse la vuelta y asentir. Entonces, ¿me ayudarás, Oricorio?, pregunté de nuevo con entusiasmo. Se enderezó, levantando el pico en el aire con seguridad en sí misma, y luego asintió con la cabeza majestuosamente.
Riendo un poco, le tendí una mano, ella vacilante colocó la punta de su ala en forma de abanico en mis dedos y la sacudí suavemente. Empecemos entonces. Punto de vista de Paul. Oye, si no es mi hermanito. No he sabido nada de ti en mucho tiempo. Miré la pantalla de la videollamada, sin impresionarme con el aparente deseo de Reggie de tener una pequeña charla. Tú eres el que dejó un mensaje para llamarte. ¿Qué es tan importante? Pregunté, apenas conteniendo mi molestia. Habían pasado varias semanas desde que dejé a Don en la isla del Pony y aún no había salido del estado de ánimo más repugnante que jamás había experimentado. Para mi alivio, mis Pokémon no se habían dado cuenta o no les había importado mi mal genio en nuestro entrenamiento y todos ellos se desempeñaban mejor que nunca. Sin embargo, no aprecié que Reggie me llamara para que dejara mi entrenamiento y la distracción que me dio al preguntarme si Don de alguna manera se había metido en otra situación difícil conmigo inútilmente en otra isla. Oh, vamos, Paul. No he sabido nada de ti desde que te fuiste de Alola. ¿No puedes al menos decirme cómo es antes de que nos pongamos manos a la obra? Reggie lo engatusó y sentí que mis ojos se estrechaban hacia él. Es pequeño, atractivo y hay muchos Pokémon. Si no tienes nada más que decir, entonces, espera. Está bien, podemos terminar con las cortesías. Quería que me llamaras porque creo que he encontrado el Pokémon perfecto para ti, declaró Reggie con una sonrisa y lentamente me hundí en el asiento que casi tenía desocupado hace un momento. Prefiero atrapar a mi propio Pokémon, repliqué lentamente, pero Reggie agitó su mano al otro lado de la pantalla. Sí, lo sé. Pero creo que realmente te llevarías bien con este tipo. Trabaja muy duro y su entrenador en realidad lo dejó conmigo porque se volvería demasiado intenso en la batalla. El entrenador no tenía ganas de él, podría manejarlo. Tuve que admitir que había captado mi interés y lentamente me crucé de brazos. ¿Qué Pokémon es? Pregunté lentamente y Reggie sonrió con picardía. No te lo voy a decir, respondió sin rodeos y yo fruncí el ceño. ¿Por qué no? Pregunté con molestia y Reggie se encogió de hombros. No es frecuente que me burle de mi hermanito. Lo que puedo decirte es que, si lo quieres, tendrás que cambiarme por él, explicó Reggie y yo arqueé una ceja. No te voy a dar uno de mis Pokémon, me negué, sorprendiéndome de lo rápido que había dicho eso. En el pasado, si tenía la oportunidad de cambiar un Pokémon por algo mejor, lo hacía en un abrir y cerrar de ojos, pero la idea de regalar cualquiera de los 5 Pokémon que había atrapado aquí en Alola me llenaba de una sensación de odio tan intenso que apenas podía creerlo. No te preocupes, no quiero un Pokémon con el que ya hayas estado entrenando, dijo Reggie y noté que me miraba con interés. Quiero que atrapes una variante de Alola y me la cambies para poder darte este Pokémon que tengo. ¿Cuál? Pregunté después de una pausa, dándome cuenta de que esta era la primera vez que Reggie me pedía que hiciera algo por él. Mi relación con Reggie no era lo que llamarías estrecha. Después los incidentes, Reggie trató obsesivamente de convertirse él mismo en un campeón para honrar su memoria, pero eso significó que se fue de casa sin apenas regresar, incluso cuando mamá se enfermó. Pero justo en el momento en que mamá falleció, Reggie no logró derrocar a la pirámide de batalla y decidió que ya no le importaba ser un campeón Pokémon, sino que quería ser un criador de Pokémon. Su decisión se sintió como una bofetada después de que apenas le había prometido a mamá que me convertiría en un campeón Pokémon sin importar qué, y no había hablado con Reggie durante todo mi primer año de viaje como entrenador. Sin embargo, había sido persistente en tratar de contactarme, y después de un año me di por vencido, porque a pesar de que odiaba admitirlo, odiaba sentir que estaba completamente solo en el mundo. Habíamos llegado a una tregua incómoda. Él me ayudaba a entrenar y criar a mis Pokémon, y yo venía a visitarlo de vez en cuando para recordarme que todavía tenía un lazo familiar en el mundo, pero las conversaciones sobre mamá estaban fuera de los límites. Incluso si fuera mi hermano, nunca podría perdonarlo por dejar a mamá sola durante años mientras luchaba contra su enfermedad, tanto mental como física. Grimer. Escuché mucho sobre los Grimer de Alola y sus cualidades especiales de poder comer basura y luego convertirla en veneno para alimentar sus cuerpos. Quiero intentar crear uno yo mismo, dijo Reggie con una sonrisa y yo la de una ceja. Había considerado brevemente atrapar a un Grimer yo mismo, ya que era un tipo raro y solo tenía una verdadera debilidad, pero todos eran muy lentos y no tenía el tiempo o la paciencia para idear las estrategias que Torterra y yo habíamos desarrollado. Años juntos para compensar eso.
Entonces, si atrapa un Grimer de Alola, ¿me lo cambiarás por este Pokémon ruidoso que mencionaste? Aclaré. Reggie sonrió. No te decepcionará el intercambio, te lo prometo, dijo Reggie con vehemencia y le de la cabeza, preguntándome por qué Reggie estaba tan concentrado en esto. Bien. Pero si no me gusta el Pokémon, entonces lo cambiaré de nuevo, dije sin emoción y Reggie me mostró un pulgar hacia arriba. No te preocupes, Paul. Llámame cuando estés listo para hacer el intercambio. Asentí y comencé a levantarme cuando lo escuché gritar mi nombre rápidamente. ¿Qué? Pregunté, ansiosa por volver al entrenamiento y mi búsqueda de un Grimer para atrapar. Me gusta tu camisa. Es genial, dijo Reggie con una sonrisa. Parpadeé 2 veces, obligándome a no mirar hacia abajo a la camisa que Don me compró. Después de dejarlo en la isla de Pony, traté de usar mi camiseta normal y la chaqueta que había usado antes, pero me sorprendió lo mucho más cálido que me hacía. Realmente no tenía ganas de ir a la ciudad a comprar una camisa nueva, así que volví a usar la resbaladiza camisa azul y negra, que siempre parecía sentirse fresca contra mi piel. Sin embargo, no se ve como tu estilo normal. ¿Alguien te lo dio? Preguntó Reggie y rápidamente me puse de pie. Te llamaré cuando esté más sombrío, afirmé firmemente y me alejé sin molestarme en apagar la videollamada. Comí una comida rápida en la cafetería mientras esperaba que mis Pokémon terminaran sus chequeos. Mientras comía, traté de repasar todos los Pokémon que sabía que necesitaban ser intercambiados para evolucionar a su forma final, que supuse que era la razón por la que Reggie había llegado a la estipulación de un intercambio. Quizás un Trevenant. O podría ser un Gengar. Reggie nunca ha disfrutado entrenar tipos fantasma, así que me pregunto si está tratando de endosármelo, me pregunté con amargura y luego suspiré, sabiendo que eso no era justo. Reggie me había apoyado sofocantemente desde que le permití regresar a mi vida, y siempre trabajaba duro con mis Pokémon cuando los dejaba con él si me estaba enfocando en otro Pokémon. Mientras comía la aburrida comida, sentí que mis ojos se deslizaban hacia el gran reloj digital en la pared, que mostraba la hora y la fecha. 4 de noviembre, menos de 2 semanas antes del torneo, pensé para mis adentros y miré mi comida a medio comer antes de meterme otro bocado en la boca. Estas últimas semanas había estado yendo y viniendo sobre si realmente iría al torneo o no y había evitado los centros Pokémon como la peste porque todavía estaban reproduciendo clips de diferentes actuaciones pasadas. Habían pasado varias semanas desde que Don estuvo en algún enfrentamiento, así que afortunadamente sus actuaciones no habían estado jugando tan lejos, pero sabía que incluso si evitaba todo lo que pudiera recordarme a Don, no podría sacarla de ahí. Mi mente una vez que mis distracciones desaparecieron. Más tarde esa noche dejé el centro Pokémon y me dirigí al ferry. Según la investigación que había hecho mientras esperaba a mi Pokémon, parecía que los Grimers se encontraban más comúnmente en la isla de Ulaula, cerca de la planta de eliminación de basura, así que allí era donde iría. Bajar del ferry hacia el puerto familiar me hizo pensar instantáneamente en cuando Don y yo vinimos aquí y un sentimiento de culpa se apoderó de mí al pensar en cómo le grité a Don y la hice llorar la primera vez que estuvimos aquí. Y luego la había hecho llorar la segunda vez también. Demasiado para hacer recuerdos felices con ella, pensé abatido mientras caminaba por el muelle. No queriendo realmente tratar con la gente, pasé por la ciudad de Malí y caminé parcialmente por el sendero que conduciría al paso de montaña, donde elegí un lugar para acampar. Después de colocar los platos de comida, solté a mis Pokémon y todos miraron a su alrededor, pareciendo sorprendidos de que no estuviéramos de vuelta en el bosque de Melemele, donde habíamos estado entrenando durante las últimas semanas. Mi hermano quiere hacer un intercambio, así que mañana buscaré uno más lúgubre. Lucario, esta será una buena oportunidad para que practiques Boom Rush, le dije con autoridad y él asintió gravemente antes de volverse en silencio. Azucena. Lycanroc ladró en voz alta y me sentí sonreír levemente ante su entusiasmo. ¿Aún no has aprendido Drill Run por completo, Lycanroc? Señalé y ella resopló con molestia, pero no dijo nada más. Al mirar, vi a Torterra mirando su comida sin comer y fruncí el ceño. Durante las últimas semanas, Torterra no parecía ser el mismo y me estaba preocupando un poco. Entrenó tan duro como siempre, pero su apetito se había reducido de manera alarmante y podía sentir que me observaba incluso más de lo habitual, como si esperara que dijera que cometí un error y que volveríamos a Don mañana. El problema era que la idea se me había pasado por la cabeza más de una vez.
Sin embargo, los sueños de mi mamá eran cada vez más frecuentes y estaba seguro de que Don nunca podría ser feliz con alguien como yo. A la mañana siguiente, me desperté antes de que saliera el sol y supe que no iba a poder volver a dormirme. Con un suspiro, empaqué mi saco de dormir y regresé a la ciudad de Malí y la planta de eliminación de basura. El viaje tomó más tiempo de lo que esperaba y apenas había coronado la colina que me llevó a la planta cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo, marcando el tiempo alrededor del mediodía. Tomé un breve descanso y comí un sándwich antes de comenzar a explorar los terrenos alrededor de la planta. Luché contra más Trovish y el Olaniao de los que había visto en mi vida y me estaba frustrando después de unas horas de búsqueda. El mejor lugar para atrapar un pie más sucio, pensé acaloradamente. Una vez más, pisoteé la hierba y terminé sorprendiendo a un golpín que se deslizó lejos de mí. Ver a los Pokémon bulbosos me hizo recordar cuando Don me arrastró a otro juego de etiquetas y accidentalmente tropezó con un golpín mientras la perseguía. Tanto Don como el Pokémon habían sido golpeados sobre sus espaldas y ver al Pokémon con forma de globo retorciéndose como una tortuga atrapada en su caparazón incapaz de darse la vuelta me hizo reír. Don, por supuesto, se había sentido terrible y ayudó al Pokémon a ponerse de pie otra vez, pero la desagradecida en realidad había desatado un ataque de gas venenoso. Mirayon saltó y golpeó al tipo veneno con un ataque Sandribón antes de que pudiera soltar ataques más potentes y pude agarrar el brazo de Don y alejarla de lo peor. Sin embargo, los vapores habían sido nocivos y ambos habíamos comido 2 bayas de pecha solo para estar seguros cuando regresáramos. Ese recuerdo me hizo sonreír, pero pronto sentí que mis labios se torcieron al darme cuenta de que sin el apoyo de Don no había jugado nada con mis Pokémon desde que la dejamos. Suspiré mientras me preguntaba si sería divertido sin Don y la energía traviesa de sus Pokémon para mantener el juego en marcha. Grime. Pensó que me congelé cuando se registró la llamada Pokémon y rápidamente miré a mi alrededor. Después de unos segundos, pude identificar de dónde procedía el sonido y observé como un Grimer de color verde oscuro con una franja amarilla que delineaba su labio inferior se deslizaba por la hierba que estaba cerca del borde del campo que daba al océano. Esta historia continuará.